Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Bueno, hemos estado estudiando hasta ahorita 2 iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis. Espero que ustedes hayan aprendido. Sí, está bien. Pero vamos a hacer un repaso. Hoy terminamos la primera iglesia a la que se le envió una carta. ¿Alguno sabe quién fue? ¿A cuál fue? A la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y a la segunda iglesia que le estamos viendo, y hoy terminamos. ¿A la iglesia de qué? De la Esmirna, sí. Ok, vamos a concluir hoy con la iglesia de la Esmirna, una iglesia de las 7 iglesias que el Señor le mandó esta carta. La iglesia Esmirna, juntamente con la iglesia Filadelfia, son las iglesias que el Señor no le reprende. Las iglesias que el Señor no les manda a arrepentirse, porque a todas las otras iglesias el Señor les manda a arrepentirse. Pero esta, la iglesia Esmirna y la iglesia de Filadelfia, ustedes van a ver el concepto tan lindo que Dios tiene para la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y como eso es comparado con nosotros, entonces usted se va a identificar dónde Dios lo va a reprender a usted y dónde Dios lo va a alabar. Es muy lindo que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, el Señor nos dé los galardones y no nos mande al otro lado, ¿verdad? Por eso hay que trabajar. Muchas veces hay que trabajar en la conducta, hermanos. Muchas veces hay que trabajar en el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hay que trabajar en mi actitud. Muchas veces hay que trabajar en mi forma. Es decir, nosotros venimos formados de una casa que muchas veces a nosotros no nos dieron las herramientas para ser educados. No nos dieron las herramientas para hablar bien. No nos dieron las herramientas para nosotros poder mostrarnos a una sociedad civilizada como Dios manda, ¿verdad? Entonces somos toscos, somos groseros, somos imprudentes, somos altaneros. Hemos pasado por todo ese mundo. Pero ahora, hermanos, el Señor definitivamente, el Señor nos da a nosotros la oportunidad de examinar cómo es nuestra vida y hacer algunos cambios, ¿verdad? Todavía a mí me falta. ¿Cómo me faltan cosas a mí? Pero es importante que nosotros nos conozcamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros nos conoce, hermanos. Dios lo conoce usted. Dios sabe quién es usted. Dios sabe del lado que ronca usted. Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere con nosotros para que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos crecer. Al final de los tiempos, yo no quiero que las personas que yo conozco me elogien, me alaben. Yo quiero terminar mis días sabiendo que Dios tiene un galardón para mí. Pero para eso, hermanos, hay que pulsearla todos los días, ¿verdad? Hay que reconocer cosas que nosotros tenemos y poder corregirlas poco a poco, hermanos, poco a poco. Por eso Jesucristo, me llama mucho la atención que Jesús le dice a sus mismos apóstoles, a sus seguidores: ¿qué piensan ustedes de mí? Es como si yo les dijera a ustedes: hermanos, envíenme una carta anónima, no quiero saber de quién, y dígame qué piensa usted de mí. Wow, y cuando yo leo esas cartas, esas notas
qué sorpresa nos podemos llevar, hermanos. Qué sorpresas. Y si se lo decimos a la familia, wow. Y si se lo decimos al barrio, ¿qué piensan ustedes de mí? Eso fue lo que el Señor les dijo a ellos. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Porque es lo que Dios, lo que Jesucristo quería oír. ¿Quería corregir algunas cosas? No. Él era perfecto. Pero les quería enseñar a ellos algo que ellos no sabían. Entonces, con esto de las cartas que le manda el Señor a las iglesias, nosotros jalamos para nuestro saco. Jalamos para nuestro saco. Porque ya es la revelación plena donde el Señor toma a Juan y se lo lleva al cielo. Y le dice, escribe. Escribe. Esto fue algo muy, muy, muy impactante para Juan. Escribe lo que oyes. Y a través de los años, y hace 2000 años de esto, hoy nosotros estamos agarrando para nuestro saco. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad es terca como una mula, hermanos. Y muchas veces nosotros en Cristo también. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cómo nos cuesta la tabla del 2? ¿Cómo nos cuesta? En la casa, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de vivir, nos cuesta mucho. Y necesitamos hoy un poquito más de orientación, de apoyo de parte del Señor para que me exhorten lo que me tenga que exhortar y que me exalten lo que me tenga que exaltar. Amén, hermanos. Entonces estábamos diciendo que hay 7 iglesias, ¿verdad? La primera es, diga, Efesio. A Éfeso el Señor le dice, el problema tuyo, Éfeso, es que has perdido tu primer amor, ¿verdad? Lo dijimos. La segunda es la que estamos viendo, la iglesia de Esmirna. Esmirna es una iglesia que estaba expuesta a la persecución. La tercera es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era la que necesitaba arrepentirse. La cuarta iglesia es la iglesia de Taitira. La iglesia de Taitira era la que tenía una falsa profetisa, ahí lo vamos a ver. La quinta iglesia era la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis el Señor le decía que se había quedado dormida. Está dormida. Y entre dormido, usted sabe que cuando uno está profundamente dormido parece que está muerto. Y hay hermanos en la iglesia que parece que están dormidos, pero están muertos. La iglesia sexta es la iglesia de Filadelfia, y a la que el Señor le dice que ha perseverado con paciencia. Y la última, la iglesia, la Odisea, que el Señor le dice que era una iglesia con una fe tibia. Entonces la primera es, segunda, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ok, después lo vamos a estar viendo para que ustedes se la aprendan. Y también que nosotros entendamos, hermanos, que esto es un modelo y es un ejemplo cómo Dios me va a tratar a mí y cómo Dios me trata. Pero cuando lleguemos a su presencia, nosotros podamos estar acumulando galardones. ¿Cuántos dicen amén? Acumulando. Mire, hay gente que acumula en el banco, ¿verdad? Tiene su platita, pero hay cosas que no son de acumular en esta tierra, sino allá en el cielo. Y nosotros tenemos que acumular para que cuando estemos allá arriba, el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. No como aquellos, ¿verdad? Que uno le discute al Señor y le dice, Señor, pero si en tu nombre prediqué, eché fuera demonios, hablé en lenguas, y el Señor le dice, vete, no te conozco. Y el Señor le da la espalda. Qué triste, ¿verdad? Porque ya no tiene derecho, no ha invertido para que él o para que esa persona pueda entrar al reino de los cielos. Ok,
entonces continuamos con esta iglesia, hoy la terminamos. La iglesia Esmirna era la que disfrutaba de una riqueza que no era material. Esmirna era un lugar donde había mucha abundancia, mucho dinero, mucho producto, mucho mercado. Era una ciudad muy próspera, pero los creyentes estaban pobres. Por eso el Señor le dice a la iglesia Esmirna: dicen que tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres rica. Qué interesante, ¿verdad? El mundo te dice que eres un pobre, que no tienes nada, no tienes casa, no tienes carro, no tienes comodidades, pero yo te digo, conociéndote a ti, yo te digo que tú eres rica. ¿Qué quiere usted? ¿Que el mundo le diga que es rica por los colones que tiene? ¿O que el Señor le diga que usted es rica por su relación espiritual que tiene con Él? ¿Verdad que ahí la cosa cambia? Dijo ahí la cosa cambia, dijo el campesino. Entonces, ellos tenían una abundancia de bendiciones que el Señor la admiraba. La abundancia de bendiciones era la espiritual. Y qué hermoso cuando en usted abunda las cosas espirituales. Tal vez usted no tenga grandes cosas, no tiene grandes propiedades, no tiene gran títulos académicos, pero cuando el Señor te ve por dentro y te dice: es que en ti abunda lo que a mí me gusta, aunque por fuera no tengas, en ti hay algo que me seduce, te dice el Señor. Y es la relación que tenían con Él. Bendiciones espirituales, diga bendiciones espirituales. Pues cuando usted tiene bendiciones espirituales, déjeme decirle que muchas veces el Señor lo bendice también económicamente, porque el Señor es un buen papá, pero no siempre. Hay muchos lugares en el mundo donde no hay mucha bendición material, pero sí hay mucha bendición espiritual. ¿Cuántos han visto los chicos de África? Que mire, hacen unos bailes africanos en el polvo, sin zapatos. Tienen un rancho ahí. Se están comiendo bananos llenos de cosas. Que usted va allá a África. Mi sobrina con el marido fueron a la India. Y ellos decían: tía, es increíble ir a la India. Es tan sucio ese lugar. Es tan inhóspito. Pero ellos llegaron a hacer misión allá en la India por varios tiempos. Se tuvieron que venir porque el marido casi se muere de la fiebre amarilla o algo así le pasó. Pero qué difícil, ¿verdad? Un lugar inhóspito, un lugar tan difícil. Pero si Dios te llama y te usa en un lugar de esos, eres rico, hermanos. Rico porque tienes la aprobación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no todo lo que brilla es oro, hermanos. Hay que ver más adentro. No solamente cómo nosotros nos vemos por fuera. Usted puede ver una dama muy elegante, llena de joyas, llena de fama, llena de popularidad. Pero sí por dentro usted está vacío. De Dios no tiene nada. No tiene nada, ahora lo vamos a ver aquí. Entonces, esas riquezas del mundo no la tenían ellos, pero sí tenían una riqueza espiritual. Era la herencia eterna y nadie la puede quitar. Lo que tienes por dentro, nadie te lo puede quitar. Nada, nadie lo puede tomar. Entonces, su situación nos lleva a nosotros a pensar varias cosas. La primera es que la fidelidad que ellas contaban con Cristo, la fidelidad de Cristo para cada una de ellas, no era solo una tribulación, sino que también ellos tenían, además de una tribulación porque eran perseguidos, tenían un problema económico, tenían un problema material,
que tampoco era un factor que ellos tenían para impedir o limitar la vida cristiana. Dice, bueno, sí, yo estoy muy limitado, pero mi vida cristiana está plena, está llena, está satisfecha. ¿Usted se ha sentido satisfecho con su vida cristiana? Pero realmente satisfecho, que usted se ve delante del espejo de la Biblia y usted dice, de verdad me siento satisfecho con la vida que llevo en Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Una satisfacción espiritual, ellos la tenían. Ellos la tenían, tal vez no podían comprarse esto, no podían tener esto, no podían tener aquello, pero sí tenían el gozo de tener una plenitud espiritual. Qué tremendo, qué tremendo. Y ellos tenían esta plenitud, pero que también esto les servía, hermanos, muchas veces para fortalecerse. ¿Sabe usted que Jesucristo dijo que es más difícil que un rico entre al cielo que un camello pase por el hueco de una aguja? Es más difícil. Muchas veces las cosas materiales estorban, hermanos, porque no es lo mismo que usted ore, Señor, súpleme, por favor. No hay por aquí, no hay por allá, y usted está de rodillas clamando a Dios para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler. Pero no, usted no ora igual, o una persona no ora igual cuando tiene todo. ¿Para qué va a orar? Si usted sabe que tiene 100,000 colones para pagar eso. Pero cuando no los hay, las rodillas lo saben. Dependes de Dios. Dependemos mucho de Dios para que Dios haga el milagro. Y eso muchas veces, hermanos, el que nos falte a nosotros nos hace buscar de lo sobrenatural y traerlo a lo natural. Y el Señor ahí es donde se agrada. Entonces le decía a la iglesia de Esmirna que ellos habían conquistado fortalezas espirituales por no tener. Interesante, ¿eh? Porque cuando nos abunda todo, nuestra oración es nula. No necesito orar tanto. Tengo salud, yo no voy a orar porque el Señor haga un milagro. ¿Por qué? Si yo no estoy enferma. Pero cuando la salud te falta, cuando la salud le falta a un hijo tuyo, cuando le falta a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus sobrinos, necesitamos pasar mucho tiempo de rodillas. Ahora, hermanos, déjeme decirle a usted que está viento en popa. Ore, ore más. No sea que venga la prueba y nos encuentre a nosotros más fríos que una marqueta de hielo. Oremos más, busquemos más al Señor. Que nuestras rodillas se acostumbren a estar dobladas. Entonces, ellos con frecuencia tenían mucha abundancia de bienes materiales. Y muchas veces es un impedimento espiritual tener mucho. Y como más adelante nos estaba demostrando en la iglesia, dice que la iglesia de la Odisea sufría eso, mucha abundancia, mucha pompa. Y eso nos saca, miren, una persona, ustedes han visto, se sacó la lotería de más de 1,000 millones. ¿Sabe qué ha pasado con las personas que se han sacado la lotería de donde no tenían nada a poseerlo todo? Se enferman. Comienzan a ser perseguidos hasta por la familia. Préstame, dame, tienes dinero. Usted sabe la vida. La gente ha querido no tener, después de no tener, tener, que le caiga toda la familia, que le caigan todos los vicios, todos los amigos. Todos los amigos. ¿Qué amigos? Es por el dinero que tenían. Entonces este pensamiento nos hace creer hasta qué punto, hermanos, el cristiano nominal ha de ser apartado de esa norma de vida. Yo
Por mi trabajo anterior conozco a mucha gente de mucho dinero aquí en Costa Rica. Políticos que tenían las señoras conmigo y muchas veces me daba risa porque antes había periódicos. Y antes de que saliera una noticia en el periódico, ellas habían llorado conmigo la noticia en el pecho. Y yo sabía lo que estaba pasando. Era fulana, sutana. En el portón de mi casa estaban los guardaespaldas cuidando a una embajadora de otro país, así sucesivamente. Entonces yo sabía lo que era el corazón y la necesidad tan grande muchas veces de atender a una millonaria, pero yo sabía su corazón, que el dinero no podía comprar ni un poco de tranquilidad, ni un poco de paz, ni un poco de seguridad, hermanos, porque había tanta carga de una nación sobre los hombros de ella, porque reposaba, el esposo reposaba sobre ella. Y es tan difícil. Y uno dice, ¿el dinero lo resuelve todo? No, no siempre. No siempre. Consuela muchas lágrimas, pero no siempre lo resuelve todo, porque solo Cristo resuelve todo el problema del hombre. Amén. Entonces, la exhortación del Señor, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10, le dice a la iglesia, dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. Cuando yo veo esto, hermanos, yo me alerto, porque nosotros pues somos pastores, somos ministros y en este tiempo ha venido una situación en la familia. Cuando yo veo esto, uno se identifica con el dolor, con el problema, con lo poquito que es uno. Cuando lo veo aquí a la carta que el Señor le manda a Esmirna, dice, no temas de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. En primer lugar dice que los echará a la cárcel para hacer ¿qué? ¿Probados en la qué? ¿En qué? En la fe. Probados en la fe. Mira que muchos de ustedes van a ser limitados, probados. Dice, y tendréis tribulación. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok. ¿Tendréis tribulación por cuánto tiempo dice? Mire qué interesante, dice. Y después le dice, sé fiel. Le da una recomendación, le envía un mensaje, pero le da una recomendación para orientar a la persona. Dice, sé fiel hasta muchas veces el Señor nos está diciendo, vas a morir. De lo que estás pasando no vas a vivir. En esa prueba vas a morir. Dígame, ¿para cuántos es fácil oír esto? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Varias cosas, si ustedes los ven aquí, lo entendemos, lo vamos a desarrollar. Aquí vemos que la tribulación de ellos iba en aumento. ¿Ha tenido usted esa situación, que una situación se complica y se complica y se complica y viene el hermano enferma y viene el sobrino enfermo y viene el marido enfermo y viene la suegra enferma y la vez se complica? Y vemos a la gente anda complicada. Una persona complicada, mire, es una persona que anda muy sensible. Necesita mucha oración, necesita mucho apoyo. Pero esa persona tiene que hablar, porque si usted no habla, entonces ¿cómo va a saber? Por eso yo les he dicho, oren por nosotros, estamos pasando una tribulación bien fuerte. Cosas que puedo decir aquí, otras cosas que no las puedo decir, pero mucho viene de aumento. Y
Y lo que a mí me causa admiración, dice el Señor, vas a estar muy atribulado por 10 días. Qué interesante que el Señor te diga cuánto tiempo va a durar la tribulación. Ahora, hermano, míreme aquí. El Señor sabe cuánto tiempo va a ser esa tribulación tuya. Por eso Él no se estresa. Usted puede estar muy estresado. Yo puedo estar muy estresado, pero el Señor sabe cuánto dura. El Señor sabe, porque el Señor está en el final de la crisis. Por eso Él no se mete al saco con nosotros, porque nosotros somos como un saco de gatos. Sale todo aruñado, todo despeinado, todo estresado. El Señor dice, tu tribulación, te vas a meter en una tribulación, vas a estar en una tribulación. Yo sé cuánto va a durar tu tribulación y cómo vas a salir. Vas a salir muerto. De esta no salís. Lo que te quiero decir es que te tienes que fortalecer en mí, porque vas a morir. Sentenciados a la muerte. Qué tremendo es el Señor. Nos dice qué es, pero al final entonces nos invita y nos dice: por tu dolor, por tu espera y por tu fidelidad, yo te voy a dar ¿qué? La corona. Ay, así yo me quiero morir, hermanos. Vas a tener la corona de vida. Es decir, si yo llego hasta el borde de la muerte, es decir, si esta prueba no me pasa y yo voy a morir en esta prueba siendo fiel a Dios, hermanos, véanme aquí. Si están hablando me distraen. Si yo soy fiel a Dios, Dios se encargará en premiarme. Y no premiarme con un baúl de dinero, con honra, que me corona con una corona de oro. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros vemos dos cosas claras sobre las que tenemos que reflexionar. En primer lugar, vemos que el Señor no esconde a los suyos el costo que puede llegar a tener el servir a Dios en este mundo. No le esconde bajo una influencia de Satanás. ¿Qué es lo que dice el Señor? Estás bajo peligro, estás bajo amenaza, estás bajo una presión terrible. No es una presión cualquiera, es una presión satánica. El Señor nos lo dice, estás bajo ataque. ¿Le ha dicho eso el Señor a usted en algún momento? ¿Estás bajo ataque? Porque el Señor lo dice. El Señor lo dice. El Señor nos dice a nosotros cuando nosotros estamos bajo ataque. El Señor no nos niega a nosotros la verdad, hermanos. Ay, pobrecita, mejor no se lo digo, porque si se lo digo es capaz que se muere antes de tiempo. No, el Señor a nosotros nos echa el diablo. Hasta el diablo nos echa para ver si como ronca duerme la pastora. Una cosa es que esté aquí, otra cosa es que esté en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir nosotros? Tenemos que seguir recordando que esto es, en nuestros días, es una persecución que nosotros tenemos porque nosotros buscamos y elegimos seguir a Cristo. En segundo lugar, es interesante notar que la iglesia de Filadelfia, que la vamos a ver más adelante, se le promete todo lo contrario. Para ellos, Dios podría decirle: bueno, iglesia, yo te voy a abrir una puerta la cual nadie puede cerrar. Eso es lo que le dice. Y que iban a entrar en una sinagoga, pero que Satanás los estaba esperando al otro lado. Yo te voy a abrir una puerta, pero mire quién está al final. Uno dice: ay, ¿para qué puertas abiertas? Si me voy a encontrar con el diablo o me voy a encontrar con la muerte. Vea, hermanos, no crean que Dios es piojito, piojito, piojito. No, Dios nos pasa a nosotros por una vara para que nosotros crezcamos.
No, ay, pobrecito, no le digan nada. Ay, pobrecita, no, el Señor a veces nos pone un mecate. Yo recuerdo cuando mi mamá cogía de los olivos y hacía un bejuco de esos y nos arriaba duro. Qué mamá más mala esa. Qué mamá más cruel que tenía yo. Así nos pegaba, duro nos pegaba. Pero nuestro Padre nos da la llaga y nos da el remedio. Pero nos pone una llaga. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8 al 10. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la que estábamos hablando, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes ¿qué? Pocas fuerzas. ¿Quién ha tenido pocas fuerzas aquí? A veces uno se levanta y uno dice, después de una crisis, si no me levantan de ahí, yo no puedo levantarme. Aunque tienes pocas fuerzas, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, hermanos, qué lindo. Qué lindo. Aunque seas una debilucha, un debilucho, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren, wow, y reconozcan que yo, wow, hermanos, ve. Mire cómo Dios nos consuela a nosotros. Dice el 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos va a guardar a nosotros de la hora de la prueba. Hermanos, estamos en los últimos tiempos y la iglesia está siendo probada, hermanos. El Señor, cuando usted le es fiel a Dios, el Señor te dice, de esa prueba yo te voy a guardar. De esa prueba yo voy a guardar a tus hijos. De esa prueba yo voy a guardar tu matrimonio. De esa prueba yo voy a guardar tu economía. De esa prueba yo voy a guardar tus caminos. Nosotros salimos de aquí y volvemos a casa porque Dios nos ha guardado. Tus hijos vuelven a casa porque Dios los ha guardado. Tu marido vuelve a la casa porque Dios lo ha guardado. Cuando Randall se va a hacer los pagos y todo lo que tiene que hacer y vueltas y compra material y a veces se dura todo el día y el almuerzo ya está hecho y tiene que venir a almorzar porque tiene otra reunión, otro compromiso y no llega, digo yo sé que tú lo has guardado, Señor. Yo sé que tú lo has guardado. Por eso es importante que se comuniquen con la esposa para que se reporten, ¿verdad? Sí. Entonces, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos ¿por qué Dios actuaba de forma tan diferente con estas dos iglesias? ¿Por qué con una iglesia actúa de esta manera y con otra iglesia actúa así? Igual que nosotros. Depende de lo que Dios quiere sacarnos a nosotros, hermano. Así actúa con nosotros. Hay algo que Dios quiere de usted que no quiere conmigo. Hay algo que Dios quiere de mí que no quiere con usted. Entonces en cada uno Dios nos trata. ¿Por qué a mí? Vea, yo veo el mundo, yo veo el vecino, yo veo fulano, yo veo el pastor. ¿Por qué a mí? Porque Dios está tratando con usted de esa manera. Es la única manera con que nosotros vamos a entender. Pero si mi hermana que está al lado, no es que ella es otro asunto. Con Dios nos trata a nosotros diferente. De hecho, en la historia de esta iglesia se ha revelado estas mismas diferencias en las infinidades de ocasiones donde nosotros las hemos visto y aún hoy podemos estarlas viendo. Son diferentes. Entonces el Señor da una promesa. En cualquier caso, si hay dos cosas claras sobre las que tenemos que reflexionar, el Señor nos va a decir,
Y en esta historia de la iglesia, Él ha revelado estas mismas diferencias en infinidad de ocasiones. Y el Señor nos dice a nosotros: yo quiero que tú sepas que yo conozco tus obras. Dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Ya tengo que terminar. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué dice el Señor? No temas. Dice: he aquí el diablo, óigame esto, el diablo, ¿qué dice? Echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seas, ¿qué? Probados. Y tendréis, ¿qué? Tribulación. ¿Por cuántos días? Él sabe cuánto va a durar tu enfermedad. ¿Sabe una cosa? Ya yo sé que mi familia me está viendo, un abrazo, un beso, pero ya no es un secreto. Mire, con Florcita, mi hermana, no le hizo la quimioterapia, el cuerpo de ella lo rechazó. No le hizo los catéter, el cuerpo de ella lo rechazó. No le hizo una embolia que le dio. Bueno, vamos a operarla sin anestesia y sin ¿cómo es que le ponen eso en el suero? Quimioterapia. Era un riesgo. Vamos a operarla a la gorda. Y el cuerpo no permitió tampoco la operación. Abrieron y cerraron, dice, en las manos de Dios. En las manos de Dios. ¿Y sabe cómo está Florcita? Pregúnteme. Pura vida, con una actitud mejor que la suya y la mía. Una fe inquebrantable. ¿Cuánto va a durar esa mujer? Es posible que nos entierren a nosotros y a ustedes, porque es el Dios Todopoderoso el que tiene control de esto. Así es que ¿cuánto va a durar la prueba? ¿Cuánto va a durar la tribulación? Dios lo sabe. Usted no sabe, pero Dios sí. Y muchas veces el Señor te la dice: sabe, tu tribulación va a durar cuánto tiempo. Así es que cuando usted está en dice mi esposo, en berenjenal, algo así, dígale al Señor: Señor, ¿y cuándo termina esta prueba? Señor, ¿y por cuánto tiempo me vas a probar? Dígaselo, para eso es la carta que Él le ha enviado, hermanos. La carta a Ana Brenes, diga usted su nombre. ¿Cuánto dura la prueba? Entonces, Satanás no puede hacer lo que él quiera con los creyentes. Él está limitado por Dios. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Se lo dijo, ¿sí o no? Hermanos, nosotros sabemos cuando Satanás nos está zarandeando. Pero ¿sabe una cosa? El Señor muchas veces le permite al diablo que entre a tu vida, que te toque para cumplir un propósito de Él. A ver si como roncas duerme, a ver si eres auténtico, a ver si en medio de la prueba alabas a Dios, a ver si en medio de la prueba le cantas, a ver si en medio de la prueba le adoras, a ver si en medio de la prueba te congregas, a ver si en medio de la prueba gritas un grito de júbilo. Cuando usted tiene un dolor aquí adentro, porque en estos días también operaron a mi hija. Cuando usted tiene un dolor aquí adentro, uno dice: ¿cómo canto? No le sale a uno ni una baba. Hermanos, pero cuando usted sabe lo que es el propósito de Dios, usted canta aunque no tenga ganas, porque la orden es: canta, adórame, alábame. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y de verdad, porque Él a tales adoradores busca que le adoren. Así es que usted sea como la iglesia de ¿qué? ¿Como la iglesia de qué? Hay alguien que se quedó corto. Como la iglesia de que antes de que venga la prueba, dígalo.
Pastor, venga, pase, ya no. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. En el caso de Job, Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. Usted está en las manos del Señor, hermanos. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.